amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Pues lo prometido es deuda y estamos aquí en Guanajuato capital, hermosa ciudad de Guanajuato, y pues lo que es este segundo capítulo de cómo va, derecho y hasta el fondo. Y doy aquí saludo a mi amigo Juan Carlos, que se va a encargar de hacer la presentación de nuestro invitado especial de esta noche. Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias por estar nuevamente en esta segunda entrega. Vinimos hasta la ciudad de Guanajuato capital, pero es que no podemos dejar de presentar a nuestra invitada. La verdad es que nos ha costado mucho trabajo por sus tiempos, por su trabajo, pero aquí estamos nuevamente. Y bueno, María Elena Munguía, ella es psicoterapeuta bioenergética corporal. La verdad es que este sistema es bastante interesante y tuve la oportunidad de participar en parte de la metodología que tiene, y la verdad es que me parece algo muy interesante que cuando yo supe, dije tenemos que presentar a María Elena. María Elena, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, qué gusto, encantadísima de estar con ustedes y poder hablar de lo que hacemos, que tiene que ver mucho con la plenitud en la manera de vivir a la que estamos llamados. Todos los encarnaditos no somos angelitos, decimos no somos angelitos, entonces hay que vivir en el cuerpo plenamente. Sí, y eso del cuerpo para mí es muy interesante, que ya lo vamos a ir comentando, pero bueno, antes, quienes nos están escuchando, nuestras redes sociales, Luciano, ¿nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar aquí en Facebook, en como va el podcast 1, en YouTube, en Instagram y en TikTok, como va el podcast, y en Spotify como _va. Ahí nos pueden encontrar, entonces ahí estamos compartiendo los enlaces para que puedan seguirnos. Ya después vamos a subir el audio para que ya cuando vayan ahí manejando y todo puedan escuchar la conversación que vamos a tener el día de hoy aquí con María Elena. Y pues acompañando lo que es la temática de este programa, precisamente como va derecho y hasta el fondo, disfrutando de una deliciosa bebida que el día de hoy es... ¿Qué nos tocó, María Elena? A ver, ¿vino tinto? Nos tocó un vino tinto para movilizar la energía del ánimo. Saludos para empezar. Bueno, salud. Muchas gracias, salud. Pues ustedes en sus casas, muchachos, y se sirvieron su bebida, su botana, como va derecho y hasta el fondo. Eso. Preparando para cada vez el programa para que brinden con nosotros. Saludcita. Salud. Saludcita. María Elena, vamos empezando. ¿Cómo defines tú la bioenergética corporal? ¿Por qué corporal? Mira, la bioenergética es un enfoque psicoterapéutico o terapéutico, lo podemos identificar de ambas maneras, que trata de que la persona se abra de nuevo a la vida y al amor. Es decir, el organismo que durante la primera niñez se fue acorazando, se fue llenando de tensiones o sufrió algún trauma y fue apretándolo en el cuerpo y en la psique, se trata de ir aflojando esa coraza, esa tensión guardada con los recuerdos de la niñez, de los primeros 6 años principalmente, y irlo aflojando para que la persona recupere algunas de las funciones biológicas principales. Una de ellas es la respiración más grande, plena, digamos. Respiramos muy poco, entonces se va recuperando la capacidad de respirar, la capacidad de soñar, la capacidad de reír, de llorar bien, de enojarse bien y con conciencia, y por tanto, para ir al final de nuestros objetivos, la capacidad orgástica. Entonces ya hablamos de sexualidad también. María, cuando hablas de que abrir esa coraza, ¿en qué momento o cómo es que esa coraza se va armando? ¿Cómo es que nos vamos cerrando, dices tú, a abrirnos? ¿Cómo es que en esta niñez que tú comentas, cómo es que nos cerramos? ¿Qué pudo haber pasado en la infancia para que nos cerremos o para que nos acoracemos y necesitemos esa apertura? Bien, podemos empezar con un ejemplo desde el primerísimo año de vida, cuando el bebé tiene un mes o 2 o 8 meses, en que el bebé llora porque tiene hambre o porque tiene necesidad de ser abrazado, atendido por mamá, y si mamá no viene y no obedece a la libre demanda del bebé, el bebé se va a acorazar. Ya se acoraza especialmente en su zona oral, que son sus mandíbulas, la barbilla, todo el segmento en donde está la boca, en ese periodo que le llamamos oral.
Y en otros periodos de la vida el bebé se empieza a acorazar en el cuello, en el tiempo del gateo, por ejemplo. Luego en un periodo de los 4 a los 6 años de edad el bebé se acoraza en su pelvis y ahí entran todos los asuntos sexuales. En otro periodo se acoraza en la región anal, en el tiempo de la caquita sólida del bebé. Si se le humilla, si se le forza o si se le impide hacer su caquita cuando el bebé quiere hacerlo, el bebé va a acorazar esa región que algunos psicoanalistas le llamaron anal. Okay. María Elena, normalmente, bueno, tú dices, es para liberarnos, se puede decir, de esos bloques que vamos creando desde la infancia, pero a veces a esa edad ya una persona ya mayor ya no recuerda lo que haya vivido en esa época. ¿Cómo una persona puede llegar a identificar que necesita ese tipo de liberación? ¿Qué es lo que va a decir? Yo necesito este tipo de terapia porque yo no sabía que tenía este tipo de limitante. Bien, es una súper pregunta, enorme pregunta, y hay varias maneras de contestarte. Te puedo ofrecer algunos ejemplos que son muy comunes. Y uno de ellos es la tensión. Por ejemplo, las tensiones en el cuello, que casi todos los seres humanos tenemos. Desde los 10 años de edad, los niños ya tienen tensión en su cuello, y entonces nosotros lo que hacemos es abordar con los dedos una acupresión fuerte, suele ser muy fuerte, para favorecer que la persona desate una reacción y le llamamos catarsis, y entonces hace contacto con la tensión corporal en primera instancia y a veces se desata un recuerdo de la infancia o por lo menos una imagen de la vida actual que está generando mucha tensión aquí, y así comenzamos a hacer la intervención psicoterapéutica después de aflojar algún músculo, algún punto muscular. Bueno, a veces cuando nombramos la palabra de psicología o cosas así, es que tienes que ir al psicólogo, es que yo no estoy loco, yo no necesito eso, ¿por qué quieren que yo vaya o así? Ahorita te decía cómo identificar que necesita uno eso, que está bloqueado, pero en este caso, como tú lo explicas, cuando ya haces tus sesiones y todo eso, que ya oprimes un botón que te activa, entonces se puede decir que uno lo tiene que hacer primero por curiosidad, decir, ay, déjame ver si yo tengo algo, por iniciativa propia de decir, yo voy a ir a ver si yo tengo algo por ahí. Bien, gracias. Mira, algunas personas vienen efectivamente por curiosidad, pero muchas personas vienen porque somatizan, porque se están enfermes de una cosa y de otra. Sí, otras vienen porque escuchan la palabra sexualidad y entonces dicen, yo necesito ir sanando algo que me impide, sí, algo que me impide ser feliz sexualmente. Ajá. Y entonces muchos llamados son a partir de la sexualidad y otros porque empiezan con alguna depresión, ¿sí? O con un enojo rabioso. Tengo un chico, por ejemplo, que fue a dar a la cárcel, al hospital, porque se agarró a trancazos. Entonces se dio cuenta que, pues, que trae mucha rabia. Entonces nosotros trabajamos con todos los impulsos mamíferos, por eso estamos sentados en un colchón, porque sí, invitamos a los alumnos a que descarguen su energía como si fuéramos niños en un entorno cuidado, en donde no se maltraten, se fracturen y que aquí puedan expresar su rabia libremente, sin culpa, y experimentar cómo es soltar la rabia guardada en la niñez. Bueno, entonces, bajo esto que estamos comentando, la niñez pareciera que es muy importante en toda esta percepción del cuerpo. Yo estaba por ahí revisando parte de tus redes sociales y había una frase que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho, que decía, lo que tu cuerpo, lo que tu boca calla, tu cuerpo lo guarda, algo así, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es? O sea, nosotros como niños, bueno, nosotros ya no somos niños, obviamente, somos jovencitos, niños internos. Pero un niño, ¿cómo gestiona esta parte? Tú dices, bueno, es que un niño se le impide hacer esto, se le impide hacer esto otro. ¿Un niño cómo puede gestionarlo? ¿O no puede gestionarlo? ¿O es un trabajo de papá y mamá? Ya,
Mira, el otro día en la playa me tocó ver, estábamos enternecidas porque vimos a una niña, era canadiense yo creo la niña, y estaba la niña haciendo un berrinchazazazazo, pero pataleaba en la arena y su papá la estaba viendo con tanto amor. El papá nunca le dijo, detente, cállate. El papá se agachó un poco a su altura y sonriendo se quedó ahí con ella, no riéndose, sonriéndole. Se quedó a que ella terminara su berrinche. Era una niña como de 7 años, ¿sí? Y le hizo un berrinchazo mucho rato. Y el papá, con mucho amor y calma, sin prohibirle el enojo, se quedó ahí hasta que terminó. Y al final le dio un abrazo y la niña terminó llorando con el papá. Mira, qué interesante. Uh-huh. Yo me quedé también con algo cuando tuve la oportunidad de estar por ahí contigo. Manejabas, y eso me pareció bastante interesante, que de acuerdo a estas corazas que nos vamos armando, desarrollamos ciertas características. Yo recuerdo por ahí que, bueno, una de ellas, mencionaste la parte oral, y mencionaba, existe la parte masoquista, que curiosamente yo salí en esa parte. ¿Cómo es que desarrollamos este tipo de personalidad? ¿Hay alguna parte donde diga esta parte desarrolló una parte masoquista, esta una parte oral, esta una parte psicopática, por alguna razón? Bien, mira, primero te platico que le llamamos a lo que hacemos terapia psicocorporal, es decir, es una terapia alternativa que complementa a la psicología. No obstante, tenemos un fundamento teórico que proviene del psicoanálisis post-freudiano. Y entonces sí trabajamos con 5 modelos, con 5 arquetipos, ¿sí? Y que se llaman así: el esquizoide, el oral, el psicopático, el masoquista y el rígido. Estas formas de defensa son maneras en que el organismo y la psique se acorazan para protegerse de un sufrimiento mayor. ¿Y cuándo se acorazan? Pues es que depende la edad. Cuando el trauma viene desde el vientre materno o los primerísimos, el primer mes y el segundo mes de nacido, podría favorecerse a que se haga una coraza de tipo esquizoide, ¿sí? Cuando el trauma viene en el periodo oral, en el periodo de la teta materna, favorece a que se haga una estructura de tipo oral. Y así, en el periodo del gateo, ¿sí? Se gatee o no, entonces en ese periodo, si hay un trauma en el niño, si los adultos no son los adecuados, se favorece que se establezca un sistema, una coraza corporal de tipo psicopática. En el periodo de la caquita sólida, ¿sí? De hacer caca sólida del bebé, de comer sólido también, favoreceríamos hacer un carácter masoquista. Y de los 4 a los 6 años, en que el niño está en sus genitales muy, muy activo y muy inocente, en ese periodo es muy delicado lo que los papás hagamos y acompañemos en el niño de su excitabilidad genital. Y en ese periodo, si en algo no lo acompañamos en su excitación inocente al niño, podríamos favorecer que se establezca una manera de vivir que le llamamos rigidez. Y son 5 corazas, 5 maneras de estructurar el cuerpo y la psique. Sí, porque bueno, por ahí comentamos también, se ha comentado que estas 5 corazas de cierta manera tienen alguna característica física, ¿no? Y cuando digo física me refiero a que la gente que tiene esta parte de la oralidad o de esquizofrenia lo refleja en una parte de su cuerpo. Entonces hablamos de que es muy probable que tan solo por ver a una persona podamos identificar esta parte. Bien, mira, no esquizofrenia, pero sí esquizoidez. Esquizoidez. ¿Sí? Que tiene un poquito, una cosa parecidita a la esquizofrenia, pero somos funcionales, ¿sí? Somos locuaces, pero funcionales, ¿sí? Sí tenemos algunas características en donde los que nos dedicamos a esto podemos tener idea, pero claro que en la calle no andamos chambeando, ¿verdad? Nos da mucha flojera. Pero cuando trabajamos con grupos sí podemos identificar algunas características o rasgos que nos hablan de que algo pasó
o inmediatamente al nacer o en el vientre materno, o de que algo pasó el primer año de vida, o el tiempo del gateo, o el tiempo de la caquita, o el tiempo del periodo genital. Sí hay algunos rasgos muy importantes, algunos son como muy, pues muy descarados, podríamos decir. Por ejemplo, el carácter esquizoide solemos estar chuequitos, ¿sí? Nuestra estructura, la columna vertebral es así descuadradita, ¿sí? Yo la tengo así. Y todos nos enderezamos. Una de las chicas dice, yo la tengo así. Somos chuequitos, tenemos la columna vertebral chuequita, un hombro más arriba, tal vez un ojo más abierto, una rodilla más baja que la otra, y es un rasgo de la esquizoidez porque nos habla de alguna malformación congénita, ¿no? Y entonces si algo no se terminó de desarrollar en el vientre materno, pues decimos también la psique, pues quedó afectadita, ¿no? Pero solemos ser muy felices, no hay que darnos cuenta, somos locuaces, ¿no? Sí. Bueno, ahorita antes de continuar vamos a hacer una pequeña pausa, porque luego se va a calentar y como que ya no va al fondo. Y ya no va al fondo. También para recordarles, estamos en vivo en redes sociales, Facebook, como ver podcast 1. Si tienen dudas, alguna pregunta, algo que le quieran preguntar a María Elena, escríbanla por ahí nos pasan la pregunta, el comentario, y por aquí lo vamos contestando. Seguimos con María Elena Munguía. Recordarles, ella estaba leyendo, tiene 35 generaciones graduadas. Sí, tenemos 35 generaciones graduadas, yo creo que un poco más, pero se nos perdieron la cuenta porque si al principio estuvimos en Celaya, Guanajuato, luego nos fuimos a Aguascalientes, luego fuimos a la Riviera Maya, a San Luis Potosí, y se quedaron trabajando grupos en todas las ciudades de alguna manera, ¿no? Entonces, pues hacen muchas generaciones, pero hace ya 20 años o más que empezamos. Entonces, si contamos 20 por 3 generaciones, pues son más, sí. Así. María Elena, uno de los mayores problemas que tenemos como seres humanos son los tabús. Ahora sí que nos atamos nosotros mismos por creencias, por religión, por tradiciones, por mil cosas, como que los propios humanos nos ponemos las cadenitas, nos vamos atando y nos vamos poniendo grilletes. Y cuando una persona dice, ya no quiero continuar con esta línea, ya lo ven como algo malo, algo pecaminoso, algo negativo, y pues lo tratan de relegar. Y uno de los mayores tabús que creo yo tenemos los seres humanos es la sexualidad, aun cuando se supone que es a lo mejor lo que te cause más disfrute y felicidad, y es lo que realmente al final de cuentas nos da la vida. En ese caso, ¿qué es lo que se puede trabajar en lo que tú haces? Bien, mira, pues tocas uno de los temas favoritos para mí, y efectivamente, sí, decimos aquí, todos venimos de un acto sexual. O alguien se lo saltó, les pregunto a los alumnos, ¿no? ¿Alguien se lo saltó? Y ya dicen, no, pues no, si todos venimos de ahí. Entonces queremos designificar eso y aprender a hablar de la sexualidad con mucho respeto y a la vez con libertad. Entonces, sí te comparto que mucha de la gente que viene con nosotros viene con esa necesidad, a gritos, vienen queriendo gritar que quisieran sanar su sexualidad. No, y aparte, aun cuando vienen, siento que hasta lo hacen como a escondidas, porque personalmente, como es lo que te comenté hace un momento, es una decisión propia el querer tomar este tipo de terapia. No es de que tú digas, a todo el mundo me dice que yo lo necesito, sino que tú vienes por curiosidad para ver si tú tienes algo. Pero en cuanto a lo que es los traumas sexuales, uno los identifica, pero a veces duele reconocerlos, o avergüenza reconocer que se tiene ciertos problemas, o decir, porque si yo quiero experimentar esto, yo quiero sentir esto o algo, pero toda mi familia lo ve como algo malo, como algo negativo. ¿Yo cómo puedo hacer para que, o sea, mejor no se lo voy a estar diciendo, pero cómo hago para yo sentirme bien conmigo misma? Bien. Mira, algo que nosotros hacemos primero en los grupos, hacemos un voto de confidencia
activo, presente, sonoro, para que cada persona pida el respeto que se requiere para sus temas sexuales y a la vez cumpla con los otros, respetándolos. Y entonces ellos van aprendiendo a qué cosas hablar en casa, porque a veces no estamos listos para oír estos temas, ¿sí? Y entonces sí, con el tiempo, tal vez no puedan hablar de orgasmos, pero tal vez sí pueden hablar de enojo, ¿no? Entonces en casa no se podía hablar de enojo. Bueno, pues ya se va pudiendo hablar de que estamos enojaditos y por eso nos enfermamos. Y con el tiempo, un día ya tocamos el tema de los orgasmos o no orgasmos, ¿sí? Y así podemos hablar del miedo, de la tristeza, poco a poco. Y creo que el último de los temas del que solemos hablar es la sexualidad. Sigue siendo. Sí, así es, y sobre todo, como mencionas, el tema del orgasmo, a veces no es tanto porque no lo quieran experimentar, simplemente no tienen idea de cómo hacerlo, les da vergüenza a lo mejor hasta investigar, porque siente que va a salir la policía cibernética checando lo que está investigando en el Google. Entonces, yo siento que cuando ya la persona toma la decisión de decir qué se sentirá, y a lo mejor no tiene pareja o no es joven o algo, pues la autoexploración, pero ahí también se autocondenan muchas veces las personas de decir, híjole, me van a salir pelos en la mano, me van Diosito me está viendo, el Diosito de quien quieran y como lo quieran llamar. Mira, tenemos para eso etapas en los enfoques psicoterapéuticos. Y en una primera etapa vemos 2 enfoques, y uno de ellos se llama bioenergética y el otro se llama caracterología. Ahí empieza la persona a descubrir su enojo, su energía atorada, sus gritos guardados, su mala respiración, sus miedos y su tristeza. En un segundo año, los que deciden continuar ven otros 2 enfoques. Uno de ellos se llama desbloqueo reikiano y trabajamos haciendo presión fuerte en puntos claves en el cuerpo que van desatorando los impulsos sexuales. Pero fíjate, está hasta un segundo año. Y hay un tercer año, los que siguen, la mayoría siguen, que se llama orgonterapia o vegetoterapia y ya tiene que ver con el orgasmo. Entonces ya se trabaja muy puntualmente con aprender a desencadenar respiraciones fuertes, gritos fuertes, hasta ir bajando a la pelvis y movimientos peristálticos hasta desencadenar el impulso, el reflejo orgástico, sin masturbación, fíjate, sin pareja, que lo ideal es tenerla pues, pero ahí no trabajamos con eso. Somos exigentísimos en que ahí no puede haber relaciones sexuales entre compañeros. ¿Se le llama, pero como tántrico? Bueno, sí, nomás que acá trabajamos primero toda la parte anterior a la sexualidad, que son las relaciones con papá y mamá, todo lo que ocurrió antes. Pero trabajamos con un cuidado, esto sí me importa decirlo, trabajamos con un cuidado tremendo porque suele haber muchos abusos sexuales de terapeutas hacia pacientes. Y eso es algo con lo que estamos, pero tremendamente, mira, agarrándonos de la disciplina de que todo terapeuta psicocorporal tiene que estar con su sexualidad bien revisada, bien regulada, no reprimida, no es lo mismo, regulada y bien vivita para poder acompañar a otros sin enredarse, sin revolver, sin usar al otro. Y entonces la persona se va abriendo a la vibración pélvica. Pero duramos un buen ratito. ¿Sí? Más que nada la paciencia, porque como mencionas tú, mejor hasta al año pasa una etapa, al segundo año otra etapa. Si llegas al tercero, y yo creo que a veces lo que menos tienen, al menos en mi persona, es la paciencia. Ya cuando te dicen algo de 1, 2, 3 años, ay, no me puedes mandar un resumen de cómo termina la serie, porque ahí cómo se puede incentivar o motivar a una persona a decir, anímate, o sea, a lo mejor no te vas a aventar los 3 años,
pero una terapia de tanto tiempo te va a ayudar y a lo mejor te nace la espinita y después le sigues. ¿Cómo se le puede hacer? Mira, pues yo los invitaría a que se atrevan a entrar en la movilización de su energía. Hay un ejercicio que le llamamos el arco de arraigo, que lo ponemos desde el primer día, y desde el primer día desencadena en el organismo unas vibraciones y unas aperturas que a la gente le sorprenden. No sé si Juan Carlos se acuerde. Sí, sí, claro. ¿Sí te acuerdas? Sí. Pero moviliza toda la energía y moviliza lo que cada quien trae. Entonces la gente que trae gritos atorados, pues eso saca. La gente que no sabe respirar empieza a respirar y se siente muy feliz. Otros sacan el dolor, sacan el miedo, el dolor, y cada quien va sacando, y eso, por eso decimos, un año que hagas, te valdrá la pena porque te vas a enfermar menos probablemente, vas a gozar más probablemente, y vas a ir descubriendo profundidades muy excitantes dentro de ti. Uh-huh. Mariana, como comentabas que en un principio, y creo que vale la pena retomarlo, decías que respiramos poco. Uh-huh. ¿En qué momento dejamos de respirar y qué impacto tiene este hecho de no respirar lo suficiente? Uh-huh. ¿Cómo te das cuenta que no estás respirando lo suficiente? Sí. Bien, mira, depende de la historia de los primeros 6 años de vida, podríamos dejar de respirar casi recién nacidos. Bueno, dejar de respirar al máximo. Uh-huh. Si no, nos moriríamos, sí, claro. ¿Verdad? No totalmente. Pero, por ejemplo, un niño recién nacido, cuando tiene hambre y mamá no está a libre demanda, el niño, para no estar sintiendo el hambre tan vital, porque para él es vital que venga mamá, el niño va a reducir su respiración al mínimo. Y entonces tal vez va a vivir con hambre de cariño, pero su respiración va a ser mínima para que su metabolismo salga avante sobreviviendo. ¿Sí? Oye, bueno, entonces, pensando en esta parte, ¿nuestra cultura mexicana se presta para este tipo de problemas psicosomáticos en las personas? Sí, Juan Carlos, definitivamente sí. No somos de las que más, ¿eh? No somos de las que más. Podríamos hablar de que en varias culturas hay variantes. Nosotros tenemos mucho como mesoamericanos, luego conquistados, tenemos mucho de masoquismo en nuestra cultura y tenemos mucho de psicopatía. Son 2 caracteres neurotiquillos ahí predominantes en nuestra cultura mexicana. Gracias, ¿sí? Españoles. y bueno, ¿y crees que, por ejemplo, nosotros que venimos de otra generación, no tan lejana, digo, no somos tan viejos, pero tú crees que las nuevas generaciones ya estén en un proceso mejor o nos estamos distanciando? Mira, pensé ahorita que te escuchaba la pregunta, pensé en la sexualidad, por ejemplo, y me lo pregunté instantáneamente. Y si bien desde el periodo de los hippies hubo una apertura a la sexualidad, uh-huh. No nos tocó a ti y a mí todavía, eran más grandes los hippies, ¿no? Algo de los 60. Sí, ahorita tendrán ellos 75 años, sí, ¿no? Pero ellos se abrieron a la sexualidad y dimos un avance como cultura. Claro, en Estados Unidos, aquí ya no hablo de México, ¿no? Sino de todos, hubo un avance. No obstante, seguimos viendo la represión sexual o la sexualidad llena de culpas en nuestros muchachos de hoy. Mucho. Es muy interesante. Se abrieron las chicas, por ejemplo, a la sexualidad, pero traen muchas culpas. ¿Sí? Yo no veo todavía que la represión sexual haya dejado de dañarnos. Fueron tantos siglos que todavía considero que es mucha mayor la represión que el llamado libertinaje. ¿No se quita en una generación? No, pues no. Nuestras abuelitas, bueno, las mías, tremendo. La represión sexual fue tremenda. Y pues aquí en Guanajuato vivimos en una cultura de mucha represión sexual. Pues estamos en el Bajío. Entonces sí, además hay más represión que en otras zonas del país. Y claro que la represión trae consigo doble moral también, claro, ¿no? Sí. Y eso, mayores traumas todavía. Porque entonces me libero porque me rebelo, pero con culpa. O llevo doble vida, ¿sí? Una en el discurso
y otra en la realidad. O lo que hace el carácter rígido. Con una persona vivo mi placer y con otra persona me comprometo en un proyecto familiar, ¿no? En fin, hay muchas variantes para mencionar esta represión sexual todavía vigente, muy actual, muy actual. Bueno, fue muy interesante. Digo, para los que se estén por ahí conectando, estamos platicando con Marilena Munguía, psicoterapeuta en bioenergética corporal. Terapeuta psicocorporal. Así es. Si por ahí tienen preguntas, dudas, cualquier cosa, por ahí nos escriben y por ahí nos van a pasar las preguntitas. Y si les da chivia, lo mandan por mensaje para que no se agüiten y se las Que no hacemos, salga su nombre. se las hacemos llegar las preguntitas y ya que nos respondan de igual manera para que si les da penita por ahí preguntar alguna duda que tengan, que a veces se entiende, pues ahora sí que lo que estamos diciendo ahorita todavía tenemos mucho arraigado, muchos tabús, muchos temores. Entonces, si desea preguntar algo con toda confianza vía mensaje, les van a mandar mensajito y de igual manera se les daría su respuesta. Total confidencialidad. María Elena, una persona que quiera acercarse, ¿cuál sería el proceso al momento de que llega? ¿Cómo podría decirte esa persona qué es realmente lo que ella necesita? O tú le asesoras en decir, a ver, ahorita como si llegara a confesarse, cuéntame tus pecados, cuéntame tus penas, y tú identificas cuál es el problema que realmente tiene esa persona, porque a veces uno no sabe ni qué traumas trae. Entonces, ¿tú le ayudas en eso? O si hay personas que llegan y digan, yo tengo esta bronca y es lo que yo quiero sanar, si realmente es así o finalmente acaban con otras cosas. Bien. Mira, ocurre de las dos maneras. Hay personas que vienen con algo muy identificado, muy concreto y lo exponen así y lo vamos explorando y ahí descubren otros más complejos entramados. Así es, pero es muy excitante en el sentido de muy emocionante porque van descubriendo que es un abanico de cosas y que pueden ir descubriendo en el dolor mucha vida cuando lo lloran, ¿sí? Y también ocurre quienes vienen porque son psicólogos, por ejemplo, y quieren tener otras herramientas de tipo psicocorporal para acompañar a sus pacientes y entonces descubren todo lo que traen adentro en su organismo de riqueza atorada y la van desatorando. Y eso hace un descubrimiento que suele ser muy alegre porque bailamos mucho además. Nos ponemos a gatear como bebeses, nos ponemos a brincar, mucho baile hay y mucha interacción. Te ponemos a tu madre y a tu padre para que todo lo que no pudiste decirles, abrazarlos, jugar con ellos para que ahí lo vayas recreando y como volver a vivir e ir dejando una huella más saludable de tu relación con tus padres. Ahorita que tocas el tema de los padres, puede llegar una situación en que diga, es que yo no quiero sanar nada, o sea, yo simplemente ya quiero dejarlo todo eso atrás y quiero continuar mi camino, yo ya no me quiero enfrentar a esto, ya pasó lo que pasó y yo quiero continuar. ¿Es posible eso? ¿O a fuerza tienes que llegar a un momento de decir, te perdono, me perdono y vamos para adelante? ¿O sí se puede decir, yo ya no quiero saber nada de este tema y vamos para adelante? Sí. Fíjate que hay personas que llegan y a los pocos meses dicen eso. Es común que dicen, yo ya no quiero voltear para atrás, quiero voltear para adelante, y pronto empiezan a descubrir que sus hijos se están enfermando, que se están enfermando de que lo que traen de atrás lo traen adentro. O sea, no es que se quedó atrás, sino que está presente y pronto van viendo que con llorar aquello, luego ya no vuelvo a pensar en ello en verdad. ¿Sí? Que basta con que alguna vez lo toques, voy al pasado unos minutos aquí en terapia y luego regreso al presente y voy a la vida y no a estar piensa y piensa en el pasado, pero lo saco. La fuerza tiene que regresar, sacar Así y es. limpiar el cuartito. En terapia sí, así es. En esta terapia sí nos regresamos a la niñez o a la tensión o al momento en que se me atoró la energía, ¿sí? Y lo saco y vuelvo a la vida adulta, a la calle, ¿no? ¿Es posible identificar lo que es que realmente tú lo viviste en tu infancia y que realmente te causó esos traumas? ¿O que fue algo que tú te imaginaste que te pasó?
Ya hay un momento que si llegas a identificar y decir, ah, caray, esto yo lo inventé o yo me lo creé para autoprotegerme o realmente sí me ocurrieron estos hechos. Lo que tú haces permite ese descubrimiento. Mira, es rarísima la vez que descubrimos que yo me inventé algo. Es muy raro. El 99% de los casos, el cuerpo tiene memoria. El cuerpo trae memoria o la psique, y entonces lo que hacemos es ábrelo, llóralo si hay que llorarlo, exprésalo y se pincha el globo. Se pincha, ya queda en verdad resuelto, mayormente resuelto. ¿No has tenido casos en los que dices, no, sabes que tú eres un caso perdido, ya por más que le hicimos, tú sigues cerrado en tu macho y ya de aquí yo ya no puedo hacer nada? ¿Ha ocurrido eso? Sí ocurre, ¿cómo no? Sí ocurre. No conozco un caso en donde digas, se fue de a tiro en ceros, no. No, incluso llega el día en que un día te lo topas posteriormente y te dicen, ay, no sabes cómo me sirvió. Pero me asusté mucho. Me autosané ya. Me asusté, ¿no? Me asusté y por eso me fui, pero aprendí esto. Sí. Normalmente el organismo es como un niño agradecido. Lo pones a respirar profundo y es muy agradecido. Entonces, ahí sería la importancia de saber que realmente nuestro cuerpo es nuestro templo y que si no lo cuidamos se derrumba. O sea, si no lo mantenemos sano por dentro, porque a veces pensamos que nada más lo que los dolores que tenemos, pero lo espiritual, el alma, todo eso, todo se tiene que sanar en conjunto. Así es. Es que tratamos de entrar al cuerpo y sentir poner a las células a contraerse y expandirse, contracción y expansión celular. Igual el intestino y el corazón, ¿no? Todo el movimiento de las células que es contracción y expansión, así el llanto, ¿no? En lugar de contraerlo, lo suelto y luego vuelvo a la vida. El enojo, en lugar de guardármelo, lo suelto en un lugar adecuado. ¿Sí? Y también la tristeza la siento, en lugar de guardarla, la suelto en un lugar adecuado y vuelvo a la vida con toda esa tensión ya suelta. Todos escuchamos pues que cada persona es un mundo, un universo. Normalmente conocemos el espacio, decimos ya conocemos la luna, ya conocemos tal galaxia, ya conocemos todo eso. Y si no, cuando le dicen, oye, pero no conoces el fondo del mar, no has llegado al centro de la tierra. Y muchos cuando dicen, es que la verdad a mí me da miedo sumergirme en las profundidades de la tierra porque ni puedo, me cuesta trabajo y realmente no hemos tocado fondo. Y entonces cuando decimos que cada persona es un mundo, siento que es la verdad, porque nada más nos conocemos el exterior, pero ya cuando nos queremos adentrar, ahí es donde mejor acá les envío. Mira, este hombre, Wilhelm Reich, el creador de las psicoterapias corporales, tengo aquí, está la función del orgasmo y el análisis del carácter de Wilhelm Reich. Este hombre se dedicó esa es la bioenergética de Lowen. Sí, no, la función del orgasmo sería la Sí, de Wilhelm Reich. Bueno, este hombre se dedicó a estudiar los electrolitos que somos. Esto de que somos agua, él lo comprendió plenamente. Y de esto hace ya casi 100 años. Fue muy impresionante. Entonces él descubre que somos agua, no que lo descubra, pero cree en ello y lo estudia. Y entonces habla de cómo los electrolitos que somos, el agua que somos, genera energía si se mueve. Pero el agua, cuando no se mueve, se pudre. Entonces, el alma, si la movemos, se transforma. Si la atascamos, si la contraemos, se descompone y genera neurosis o genera enfermedades antes de la vejez. Pero si da miedito querer remover esa agua que se está ahí pudriendo, pero da cosita. Sí, mira, hay de todo. Hay personas a las que les da mucho miedito, pero hay otras que no les da miedito y vienen y se echan el clavado entero. No sé si te acuerdas, Juan Carlos, hay de todo. Sí. Bueno, pues al cuerpo a lo que pide, pues agua. Sí. Hay que darle agua. Bueno, una más.
Gracias, chicos. Si tienen preguntas, dudas, adelante, las vamos contestando. Mariela, para ahondar un poquito en lo que, o sumar lo que comentaba Lucy, que dice, bueno, sumergirnos en el fondo, es complicado, te da miedo. Estamos hablando entonces de una desconexión entre el cuerpo y la mente. Digo, pensando en que hablas y mencionas mucho de que trabajas con el cuerpo, bailas, te mueves. ¿Podemos hablar de una desconexión mente y cuerpo? Así es. Desde Wilhelm Reich hablaba mucho de esto. Tiene un pequeño libro que se llama Escucha, pequeño hombrecito, y es una cosita chiquita, pero quiere sacudir al ser humano y dice, por favor no te creas de los sistemas que te dicen que de la cintura para abajo es malo, feo, prohibido, diabólico, pecaminoso, y de la cintura para arriba es la inteligencia y la valoración. Entonces, realmente, sí, las religiones, las educaciones, entrecomilladas, pero que han sido generales, ¿sí? Nos van generando una división artificial entre la mente, considerándola de aquí para acá, y el cuerpo de aquí, del cuello para abajo, pero especialmente de la cintura para abajo, como el prohibitivo, insisto, peligroso, pecaminoso. Y eso es lo que tratamos de unificar de nuevo, es tratarlo como una sola cosa. La mente está en los músculos también, la mente está en el tórax, la mente está en la pelvis, y hablamos ya del segundo cerebro y el tercer cerebro que están en los intestinos y en el corazón también, tanto como las células corticales del cerebro. Sí. Bueno, justamente pensando en esto, bueno, parte de la temática que tenemos en estas conversaciones es hablar las cosas como van. Mencionamos un ratito que nuestra cultura se presta a ese tipo de situaciones. Nuestra cultura está muy arraigada en el tema de la religión. ¿Tú crees que la religión es un tema que nos mueve o que tendríamos que considerar o que nos pudiera estar interfiriendo en este proceso de formación? Bueno, pues si habláramos de religión, yo la que conozco, que es en donde he vivido, que es la religión católica, podríamos hablar de que hay un abanico tremendo de maneras de vivir y de conceptualizar la religión, pero si revisamos la religión un poco con los estilos jesuíticos, para mencionar algún gremio, ¿sí? Podríamos hablar de que ese Jesús o Jesucristo, que es el protagonista en la religión cristiana, pues fue un hombre radical. O sea, si lo estudiamos de verdad, fue un hombre radical que se iba a la raíz y que vivió un conflicto con su sociedad. Pero fue la institución eclesial, que fue machista, por cierto, ¿sí? Que fue opresora, machista, quitaron a la diosa mujer y pusieron al Espíritu Santo. O sea, podríamos hablar muchísimo de lo que hicieron, pero era una diosa mujer. Entonces estos que fueron machos dijeron, vamos a quitar a la diosa mujer, la bajamos a que sea humana, la Virgen María, pero esa no es diosa, y ponemos al Espíritu Santo para que sean 3 hombres. Entonces, si revisamos lo que hizo la cúpula eclesial, pues hizo atrocidades. Pero eso no quita que podamos volver al origen, y supongo que esto lo podríamos revisar en otras religiones, ¿no? Claro. El que si volvemos al origen, había cosas maravillosas que sí son, ¿cómo dijiste tú la palabra? Yo hablo de radical, disruptiva, sí. Mencionaste tú. Sí. Yo creo que en las religiones hay mucho disruptivo y mucho radical si nos vamos al origen. El origen de la comunidad cristiana es bellísimo, bellísimo, ¿no? Pero claro, ¿qué hizo la institución popular? Pues nos llevó a dividir el cuerpo y la mente, a considerar la sexualidad pecaminosa. Por eso la Virgen María es virgen, ¿no? Ya le quitaron el disfrute. Antes de terminar, María Elena, ¿cómo puede una persona saber que con quien se acerca es alguien de confianza? ¿Hay alguna asociación? ¿Hay manera de identificar que esa persona si es realmente, pues, con quien vamos a confiar nuestro cuerpo y nuestra alma? Y
pues normalmente en estas situaciones que tú dices, se involucra a hacer ejercicios o cosas así, pues decimos, me da más confianza estar con una mujer, me da más confianza estar con un hombre. ¿Cómo puede esta persona identificar o localizar o a quién se puede acercar para decir, yo quiero ir con alguien, pero pues que sea alguien de confianza? Híjole, me das una oportunidad enorme porque estamos ahorita con una alarma de que hay muchos abusos sexuales de terapeutas y psicólogos hacia los pacientes. Muchos, y yo ya tengo que atreverme a alzar la voz y decirle a la gente, pregúntale a tu terapeuta si está en terapia. Pregúntale primero si hace terapia, ¿sí? Segundo, si te enamoras del terapeuta, que es normal, porque vamos necesitados de papá, que no nos miró a los ojos, y entonces a veces nos enamoramos del terapeuta, porque sí nos mira a los ojos. Y entonces, si te enamoras del terapeuta, trabaja, no es el terapeuta, es un enamoramiento infantil, y lo que no se vale es que el terapeuta use tu enamoramiento para abrirte a una experiencia sexual genital con él. Atrevámonos a denunciar a los psicólogos que se acuestan con las pacientes. Me das una oportunidad de oro. En este Instituto Incorpore de México estamos ahorita muy alertas de empezar a hacer esta denuncia porque no se vale que haya tanto abuso sexual. Yo con mucho gusto me pongo para que me denuncien y podamos hacer algo juntos para que esto cambie. Es alarmante la cantidad de psicólogos que se acuestan con sus pacientes. Alarmante. Entonces acá lo que traemos, pues les digo yo, del huevito, revisándonos, y a los terapeutas nosotros hacen ¿cómo se llama? Una protesta de estar con su sexualidad regulada, ¿sí? Tenemos 3 pecados capitales del terapeuta corporal. Uno es el abuso de la sexualidad, otro el abuso del poder y otro el abuso del dinero. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Pregúntenos, ¿sí? Estamos en Incorpore de México, Bioenergética Incorpore, y con mucho gusto también mi WhatsApp lo podemos hacer. Tienes, Mariana, un propedéutico el sábado, ¿verdad? Ah, sí. A ver, invítanos. Sí, este sábado hay, cada mes hay un mini taller de 2 horas que es consecutivo, o sea, de aquí a mayo va a ser cada mes, a las 12:30 es el grupo que ahorita hay cupo, ¿sí? A las 12, de 12:30 a 2:30 de la tarde, va a ser un pequeño taller para que hagan algo de arraigo, conozcan algo del programa, con una de nuestras terapeutas que lo ha trabajado a distancia, aunque es para invitarlos a los grupos que son presenciales y a uno que también se abre a distancia para quienes viven lejos. Esta invitación para el sábado es en línea, y ¿quiénes pueden incorporarse a esta charla y cómo pueden buscar? O sea, ¿hay que registrarse? ¿Cómo se procesa? Sí, tendrían que escribirme por WhatsApp para de ahí decirles qué requisitos necesitamos. Un colchón, en donde golpeen, necesitamos un Zoom, una cámara que nos permita ver tu cuerpo, y pues que me escriban WhatsApp 473-12-12-777. Ok, bueno, pues ahí está. ¿Dónde golpear? No a quién golpear. Así es. Yo, bueno, antes de ya para hacer la última pregunta, normalmente, por ejemplo, las personas que dicen que ven espíritus, que ven fantasmas, que conectan con otras personas para comunicarlos con sus seres queridos, dicen, pues yo después tengo que hacerme como una limpia para soltar todo eso que se me viene, todo eso que se me, ahora sí que las culpas ajenas, o las energías y todo eso. ¿Tú haces algún proceso parecido después de alguna terapia? Mira, le llamamos arraigarnos. Nosotros decimos, si nos mantenemos arraigándonos, poniendo los pies en la tierra, nos vamos a fortalecer como mamíferos, y entonces no vamos a estar a expensas de las energías que anden por ahí. Exacto. Y nadie me va a pegar su mala vibra porque yo me arraigo. Entonces lo que hacen nuestros alumnos y nosotros los terapeutas es que nos arraigamos. Es una postura muy concreta el arraigo.
Eso. Es una postura concreta. Y también tomas terapias, me imagino. Y claro que voy a mi revisión personal, por supuesto, ¿sí? Y hago ejercicio de lo mismo. Por ejemplo, en estado de ansiedad después del COVID, pues hacer ejercicios de arraigo y por supuesto la terapia y las ayudas que fueron necesarias, ¿no? Así es. Pues también ahí está la plática. Ahora sí que ya lo demás ya sería un curso gratuito. Así que ya les hacemos la invitación para adentrarnos a este tipo de universo que a veces, muchas veces Sí, desconocemos. es como otro mundo, ¿verdad? Exactamente. Sábado a las 12:30 tiene el grupo, el teléfono ya lo mencionamos, si no ahorita lo vamos a poner por ahí en la descripción. Si alguien tiene algún interés, pueden escribirnos por mensaje. Por ahí vamos a publicar también las redes sociales de María Elena. Si tienen alguna pregunta, igual escríbanla y por ahí haremos llegársela a nuestra invitada del día de hoy. La verdad es que muy a gusto, María Elena, pues yo creo que la última. Nos vamos a la del Nos vamos a la del estribo. Saludos, chicos, muchas gracias por dejarnos hablar de estos temas con mucho respeto, con mucho amor y que son temas disruptivos, pero muy importantes. Poderosos, potentes. Potentes, así Potentes. es. Si los cubos hablaran, ¿verdad, María? Así es. Pues amigos, les hacemos la atenta invitación para que nos sigan, estén atentos al próximo episodio que vamos a tener, esperemos si nada falla la próxima semana, con nuevas sorpresas. Les recordamos las 3 temáticas: personalidades, especialistas y temas culturales, tradiciones, fiestas y todo lo que se nos atraviese, pero siempre de una manera relax, tranquila, aquí disfrutando de nuestra bebida favorita. Acuérdense, antes de empezar, váyanse preparando también la suya, su botanita, para que puedan disfrutar junto con nosotros de estas pláticas. Las dudas, las preguntas que tengan, con todo gusto, si no se animan ahorita, después pueden hacerlas llegar, y también si son para ellas, pues con todo gusto se las hacemos llegar. Les contesto. Y les contesta, Sí. para que no se queden con dudas de nada. Ya vamos quitando las vergüenza robar y que te cache. Y a veces así hasta les vale, ya llega, no, mijito no hizo, él es bien buena gente, él nos trajo para comer. Entonces ustedes aliviánense, disfruten de su bebida favorita. Ahorita estamos disfrutando de aquí de un vinito, aquí en la hermosa ciudad de Guanajuato capital, que la verdad es una delicia siempre venir para estos rumbos, y más aquí, la verdad, el lugar donde nos encontramos es una delicia. Ahí tenemos una preguntita, a ver. Aquí pregunta que ¿cuál es la diferencia de una terapia con un psicólogo a un psicoterapeuta? La pregunta es, con la diferencia entre un psicólogo a una terapia con una terapia psicoterapeuta. con una psicoterapeuta de este tipo. Mira, en general hablar de un psicólogo y un psicoterapeuta se refiere a que un psicólogo cursa la universidad, pero puede no ser psicoterapeuta. Normalmente ellos han de tomar alguna especialidad para hacer psicoterapia y no nomás la psicología teórica, ¿sí? Eso es en general. Pero hablar de terapia psicocorporal es otra cosa. Aquí abordamos una teoría muy específica, una tipología de neurosis muy específica y abordamos enfoques psicocorporales. Entonces, con respecto a nosotros, la terapia psicocorporal no es terapia verbal, no solo, muy poco verbal, y vamos mucho al movimiento corporal, a tratar las tensiones, a tratar la somatización y a revisar qué partes del cuerpo están contraídas, y entonces el alma está ahí reteniendo alguna emoción vieja. Bueno, pues ahí está contestado. A Mariela la encuentran en redes sociales, pueden buscar Incorpore por redes sociales, ahí tienen el logotipo. Y pues, tómalo como va, Lucy. Agradeciendo que todos que nos hayan acompañado en esta transmisión, y derecho y hasta el fondo, saludcita, y hasta la próxima. Salud, y nos vemos en la próxima transmisión. Bueno.